anemia cada día más prevalente, causa de mortalidad importante, relacionada a muchas enfermedades cardiovasculares. Bueno, lo que tenemos que saber es algunos conceptos básicos para poder comprender mejor la fisiopatología de la enfermedad. Recordar un poquitito cuáles son las funciones en relación al metabolismo de la glucosa, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Viene a ser como el combustible de las células, principal fuente de ATP, el cerebro depende de ella, ¿verdad? Valores normales, entre 80 y 90, y después de una comida puede subir hasta 100 y 200. Algunos conceptos de glucogenólisis, conversión de glucógeno hepático en glucógeno y degradación del glucógeno. Y gluconeogénesis, que quiere decir sacar. También se almacenan a través de los triglicéridos. ¿Qué tenemos que recordar del metabolismo de grasas? Porque vamos a ver que estas hormonas, ¿verdad? La patología relacionada a diabetes, no solamente, gente, estoy con bastante dificultad para hablar, no sé si se dan cuenta. Así es que si no me ayudan, acá suspendo la clase, considero como clase desarrollada y sin repaso. Porque así no se puede. Está bien, no sé si no se dan cuenta que tengo una voz un poco rara. Bueno, les cuento que sí. Entonces, por favor, vamos a ayudarnos, ¿está bien? 3 veces, Thaisa, 3 veces pedí, 3 veces, ¿sí? Así es que tienen que aprender. Ustedes exigen respeto, pero ustedes no le respetan a que está acá enfrente. Hay que ser coherentes, gente, ¿sí? Ustedes tienen un tiempito nada más conmigo, después ya pueden hacer lo que ustedes quieren. Entonces, este tiempito nomás les pido, no les estoy pidiendo nada de otro mundo. Encima que, bueno, hasta ahí. Hoy no es un día para plagueo, hasta ahí nomás, todo lindo. Borrón y cuenta nueva. Bueno, metabolismo de grasas entonces es la principal forma de almacenar la energía. Recordar que cada compuesto de triglicéridos tiene un glicerol y 3 ácidos grasos. Son los últimos dados por todos los tejidos del cuerpo. El metabolismo por el cual se utilizan a estos como fuente de energía son las cetonas, ¿verdad? La cetosis prolongada lleva a una cetoacidosis que viene a ser una complicación básica. El metabolismo proteico también esenciales para la formación de todas las estructuras. También los aminoácidos pueden ser almacenados. También vamos a ver que la insulina también tiene un efecto importante sobre el metabolismo proteico. El glucagón limita la cantidad de insulina. También tiene que ver, tiene efectos la somatostatina, la insulina y el glucagón. ¿Qué es la somatostatina? La somatostatina es una hormona pancreática, tiene una vida media de 3 minutos, actúa sobre los islotes de Langerhans. ¿Qué es lo que hace? Es como si fuese un regulador, ¿sí? Disminuye la secreción de glucagón e insulina, es secretada por la liberación de las hormonas digestivas, aumento de glucosa, ácidos grasos, aminoácidos, y disminuye la motilidad intestinal y reduce la absorción de alimentos. ¿Para qué sirve esto? Es como si fuese para favorecer que los nutrientes puedan estar disponibles mayor tiempo en el torrente sanguíneo para que puedan ser utilizados como fuente de energía. La mielina es secretada por las células beta del páncreas, también se elevan al ingerir los alimentos, también tiene acción sobre la insulina, ayuda principalmente para la sensibilidad a la insulina, regula el metabolismo de hidratos de carbono y desacelera el vaciado gástrico. Después tenemos las hormonas contrarreguladoras, que tienen un efecto distinto o en contra, ¿verdad?, de estas hormonas, los glucocorticoides, las catecolaminas, la hormona de crecimiento, el glucagón y la adrenalina. Bueno, miren un poco acá. Esto es muy, pero muy interesante porque al comprender los efectos fisiológicos
se puede comprender lo que pasa en el contexto fisiopatológico. Entonces, ¿qué es lo que hace la insulina y qué es lo que hace el glucagón? Entonces, cuando vemos en el contexto, ¿verdad?, de la parte de la glucosa, la insulina, ¿qué hace? Aumenta el transporte de glucosa al músculo y al tejido adiposo. Entonces, ayuda a guardar la glucosa. Incrementa la síntesis del glucógeno, o sea, para poder ir juntando, y disminuye la gluconeogénesis. El glucagón, lo contrario, promueve la degradación del glucógeno y aumenta la gluconeogénesis. Atiendan acá, en la parte de las grasas, ¿qué es lo que hace? Promueve la síntesis de triglicéridos, ácidos grasos, incrementa también el transporte a los adipocitos, aumenta la conversión de ácidos grasos a triglicéridos. O sea, ¿qué quiere decir eso? La insulina ayuda a que todos esos ácidos grasos que estén ahí recorriendo por la circulación, haciendo sus estragos, vayan, se junten en sus triacilgliceroles y queden guardados en el hígado, ¿sí? Entonces también ayuda a guardar, por eso que el metabolismo de la glucosa, la insulina, no solamente afecta a los hidratos de carbono, sino también afecta el metabolismo de los lípidos, ¿sí? Bueno, entonces aumenta la conversión, mantiene las reservas lipídicas también. Y justamente el glucagón lo contrario. Activa la lipasa, incrementa la cantidad de ácidos grasos que utilizan como fuente de energía. Y en las proteínas también aumenta el transporte activo de aminoácidos a las células, incrementa la síntesis de proteínas y disminuye la degradación de las proteínas. Y el glucagón, lo contrario, aumenta la captación por los hepatocitos y su conversión a glucosa por gluconeogénesis. Bueno, entonces, una vez recordados los conceptos básicos de sus funciones fisiológicas, vamos a hablar ya de lo que viene a ser la diabetes mellitus, que es una enfermedad, ¿verdad?, que se caracteriza por el incremento del nivel de la glicemia. Sabemos que es multifactorial, como mencioné, y también están relacionados no solamente la parte de la glucosa, sino también la parte de los lípidos y la parte proteica. Entonces, en este caso, ¿verdad?, viene a ser la clínica del paciente en relación a un déficit tanto relativo como absoluto de la insulina y está asociado a complicaciones agudas y complicaciones crónicas, ¿verdad? Sabemos que es una enfermedad que cada vez está aumentando en número, cada vez estamos viendo personas jóvenes, ¿verdad?, ya que están teniendo clínica de diabetes, ya complicaciones. Entonces es una enfermedad, ¿verdad?, así como lo que estamos hablando, viene a ser parte de lo que son las competencias básicas que todo médico tiene que manejar. Bueno, entonces hablamos, ¿verdad?, también tiene una parte silente, o sea, muchas personas pueden estar ya con diabetes y no tener síntomas. Acá los criterios diagnósticos: hemoglobina glicada más de 6,5, glucosa en ayunas mayor a 126, glicemia postprandial mayor a 200 o glicemia plasmática aleatoria mayor a 200. Ya son los criterios para diabetes. La misma cosa acá, esto es quitado de nuestro libro, los mismos datos, los mismos números. Bueno, acá sí, interesante tener algunas particularidades, ¿verdad?, ya de formas de presentación de los distintos estados de hiperglicemia. Tenemos inicialmente la prediabetes, que como su nombre lo dice, es un estado previo a la diabetes. En este caso, el paciente va a tener una hemoglobina glicada, ¿verdad?, si bien no va a llegar a los 6,5, entonces va a tener ya a partir de 5,7 hasta 6,4 ya es un estado de prediabetes, ¿sí? Y una glicemia ya por encima de los 100, pero menos de 126. Después tenemos el tipo 1, que se caracteriza, ¿verdad?, por la ausencia completa de la insulina, ¿sí? Esto suele aparecer ya en la infancia. Entonces, personas que de niños ya están teniendo por A o B motivo alguna enfermedad o algún curso, una patología
genética, hereditaria. Entonces, acá tenemos un déficit absoluto en la producción de la insulina. La tipo 2 es la más común, es la que más solemos observar, es la que está relacionada principalmente a los factores de riesgo, a la obesidad, sedentarismo, dislipidemia, que inicialmente el paciente va a presentar un estado de resistencia a la insulina. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el paciente inicialmente va a tener aumento de los niveles de glicemia, ¿ok? Su insulina, pobrecito, va a estar trabajando ahí para tratar de compensar este aumento de glicemia. Entonces va a llegar a un punto en el cual ya no va a poder abastecer y va a empezar a tener la clínica de la diabetes, ¿verdad? Es la más que más solemos encontrar. Y como les dije, asociada a un síndrome metabólico. Después tenemos la gestacional, que es la que aparece en el embarazo durante el segundo o tercer trimestre, y la diabetes, otras causas, que es la tipo MODY, neonatal o secundario a enfermedades como fibrosis quística o trasplante. Bueno, entonces ya vimos cuáles son los criterios diagnósticos, cuáles son los tipos, ¿verdad? El tipo 1, el 5 al 10%, déficit absoluto de la insulina. Estos pacientes generalmente muchas veces hacen su debut clínico, ¿verdad? Con un estado de cetoacidosis que viene a ser una complicación aguda. Como les dije, tiene un alto componente genético, ¿verdad? También pueden ser asociados a cuadros virales que puedan destruir los islotes de Langerhans, ¿verdad? Justamente hace poco he visto un paciente, pero él es metabólico, ¿verdad? Hizo ya por un estado de hipertrigliceridemia, hizo una pancreatitis. ¿Verdad? Y la pancreatitis, otra vez, pobrecito, hizo una pancreatitis complicada, tuvo necrosis pancreática importante, o sea, perdió muchísimo tejido y se quedó con una diabetes, ¿verdad? Entonces se comporta como un tipo 1, ¿verdad? Pobrecito. Es joven, es muy raro. Lo que le pasó al señor así fue una secuencia de hechos. Sí, es una secuencia de hechos, ¿verdad? Claro, porque sí, yo creo que este señor probablemente si iba a seguir el curso normal de la enfermedad, iba a ser un tipo 2, porque era metabólico, ¿verdad? Pero por la complicación de la metabólica otra vez se fue al tipo 1, o sea, y él ahora es... No, hizo al ingreso hizo una pancreatitis por hipertrigliceridemia. Sus niveles eran 600, 700 triglicéridos, así elevadísimos. Sí. Probablemente sí. Bueno, entonces también pasa, o sea, en los niños, pero también hay cada caso que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, en este caso, nuestro paciente nace ya con una condición o ocurre en los niños, como estuvimos hablando, una destrucción de los islotes de Langerhans, que son los que secretan la insulina. Entonces, estos pacientes ya a partir del diagnóstico son insulino dependientes. O sea, el tratamiento en sí ya consiste en la insulinoterapia, a diferencia del tipo 2. Entonces tenemos un proceso, ¿verdad?, de afectación de los islotes de Langerhans, hay una destrucción, ¿verdad?, varios factores que se activan, ¿verdad? Acá vemos autoinmunes, ¿verdad? Entonces esto genera la afectación. La tipo 2 es la que más estamos manejando, 90 al 95%, ¿verdad? Inicialmente, como mencioné, es un estado progresivo, o sea, el paciente inicialmente presenta un estado de resistencia, también tiene un componente genético importantísimo, ¿verdad? Más del 40% en los progenitores, 90% en gemelos y 5 a 10 veces más si es el paciente primo. O sea, si tu mamá o tu papá es diabético, vos tenés ya casi un 50% de tener también diabetes. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos que tener el doble de cuidado, ¿verdad? Los factores, obesidad, envejecimiento, el sedentarismo y las dietas, ¿verdad?
Entonces acá tenemos nuestra patogenia, tenemos una predisposición genética, padre, madre, ¿verdad? Directo. Los factores ambientales, la obesidad, sedentarismo, tabaquismo, la dislipidemia, ¿sí? ¿Qué hace inicialmente? Genera un estado de resistencia a la insulina. O sea, en términos simples, vimos lo que hace la insulina, ¿verdad? La insulina está ahí trabajando, ¿verdad? Viene una glucosita, le guarda, ¿verdad? Después viene ahí un ácido graso, venía acá, le guarda, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que la insulina de repente está trabajando y le empezamos a cargar cosas, ¿verdad? Le manda acá carbohidrato, acá le manda grasa y así no puedo, ¿eh? Mucho trabajo para mí y ahí va. Y viene el estado de resistencia a la insulina. ¿Sabes qué? Acá, acá yo ya no puedo, así con esta vida que vos me das, no vamos a funcionar y ya empiezan los estados de hiperglicemia, ¿verdad? Entonces, pero es importante entender, ¿verdad? Comprender lo que estamos hablando de no solamente del metabolismo de los hidratos de carbono, sino también de la parte de las grasas. Entonces acá le estamos haciendo trabajar todo mal, encima otra vez su papá y su mamá son diabéticos, o sea, encima otra vez que tenés esta condición, ¿verdad? Ahí ya empieza a disminuir la captación de glucosa, ya empieza a guardar poquito en el hígado, ya no da abasto, empieza a guardar poco en el músculo. Entonces, en el torrente sanguíneo hay una mayor cantidad de hiperglicemia y se genera la diabetes tipo 2. Bueno, entonces, acá tenemos algunos aspectos a tener en cuenta. Como dije, la tolerancia se mantiene porque acá, ¿verdad? Entonces, en condiciones normales, vos comes tu pan blanco, comes tu pancito, tu torta, tu pan de queso, nosotros nuestra chipa, nuestro mbejú, ¿verdad? Y vienen ahí agarran a hacer las betas, secretan insulina se va, guarda. Conforme la edad avanza, el organismo, como les dije, acá yo ya no puedo, es incapaz de mantener el estado de hiperinsulina y ahí aparece la resistencia a la insulina, que se caracteriza por el aumento de la glucosa postprandial. O sea, la persona come algo y la insulina ya no da abasto de guardar todo lo que hay ahí y hay un aumento importante de la glucosa. Es el estadio inicial, el estado de resistencia. Luego ya conforme vamos trabajar cada vez más, también ya hay un descenso en la secreción de insulina, un aumento en la producción de glucosa y ahí ya aparece la hiperglicemia en ayunos. O sea, es una secuencia ahí de... Y por último ya empieza también a fallar la célula beta, ¿verdad? Que es los estadios terminales en el cual también el paciente se vuelve insulino dependiente. Por eso que es muy, pero muy importante siempre tratar de hacer el diagnóstico precoz. O sea, claro, ¿verdad? Cuando el paciente está teniendo los síntomas, entonces hacer el diagnóstico, los cambios de hábito, de tal manera para que podamos evitar que esas células beta llegue a fallar. Entonces ahí ya vienen todas una sucesión de anomalías, se afecta la resistencia a la insulina, mejor capacidad para actuar en los tejidos, también la resistencia a la insulina altera la forma en la que se utiliza la glucosa, aumenta la producción hepática de la glucosa y otra vez, ¡ay, no, qué tierno! Miren un poco ahí lo que pasa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene ahí, le cargamos con un combo de Big Mac, con un helado, ¿sí? Una Coca-Cola, café con azúcar otra vez. Bueno, ahí. Entonces, ¿qué pasa? La insulina no da abasto para guardar toda la cantidad de glucosa que le mandamos, ¿ok? Entonces está ahí, auxilio. Entonces ahí ya se queda una pequeña cantidad de glucosa que está
libre en el torrente sanguíneo. Por lo tanto, también como no puede guardar, como no hace su trabajo de guardar, entonces, ¿qué dice el organismo? Mira un poco, le falta glucosa, porque mi músculo está sin glucosa. Y ahí otra vez produce más glucosa para que pueda guardar. ¿Entienden? O sea, es una sucesión de hechos ahí que favorece otra vez los estados de hiperglicemia. Bueno, después tenemos acá los mecanismos, acá hablamos ya de la parte más química, ¿verdad? De efecto en la desfosforilación, también la acumulación de lípidos afecta la fosforilación oxidativa, se reduce la producción de ATP y ahí se van también produciendo especies reactivas de oxígeno. Después tenemos la parte de la obesidad, también las adipocinas, mayor producción de ácidos grasos libres también causan una resistencia a la insulina, obviamente, porque también tiene mayor trabajo para hacer, pobrecito. Y acá vemos ya lo que empieza a ocurrir, ¿verdad? Con la disminución de la secreción de la insulina y esto va avanzando progresivamente. Bueno, entonces también va acompañado de un aumento en la producción hepática, de la glucosa, de los lípidos. Y acá tenemos un cuadro muy interesante donde vemos algunas diferencias entre la tipo 1 y la tipo 2. Entonces, generalmente la tipo 1 en los niños, tipo 2 edad adulta. En el inicio, el tipo 1 generalmente el paciente suele debutar con un cuadro agudo, o sea, es brusco, poliuria, polidipsia, ya con una cetoacidosis grave. Normalmente suelen ser el peso normal a bajo peso. Exacto. Familiares son frecuentes, también hay afectación de los islotes y también el nivel de insulina va a estar reducido. Y el manejo, como les dije, es necesariamente soporte de insulina. Sin embargo, el tipo 2 en la edad adulta, la clínica puede ser gradual, o sea, si bien muchas veces el paciente recién va a acudir a consultar cuando tenga un estado, muchos de ellos, ¿verdad?, debutan con una complicación aguda, pero antes que eso el paciente ya debió haber tenido síntomas de la poliuria, ¿verdad?, la pérdida de peso, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos de un cuadro gradual. Generalmente el paciente tiene sobrepeso, hay una carga muy importante en la parte familiar, también pueden haber la parte de la afectación de los islotes de forma tardía, las células betas pueden estar normal o reducido, la insulina va a estar alta o normal y las complicaciones, el tratamiento, ¿verdad?, va a depender del momento del diagnóstico, ¿sí? Entonces, generalmente, por ejemplo, si nosotros hacemos el diagnóstico y el paciente está con una hemoglobina glicada menor a 10, el tratamiento suelen ser con los antidiabéticos orales, ¿sí? Más de 10 ya son para tratamiento también con insulina. Eso es a grandes rasgos, ¿sí? También otro criterio para la insulinoterapia es si el paciente ya hizo alguna complicación aguda o alguna repercusión cardiovascular, ¿sí? Porque ¿qué es lo que nosotros tratamos de hacer? Y ahí es muy importante también hablar al paciente, ¿verdad? Que principalmente si es que está empezando, iniciamos la insulina, hizo alguna complicación, hizo alguna ACV, algún evento cardiovascular, lo que fuere, o ya tiene alguna complicación en la parte de los miembros inferiores. Entonces siempre es importante hacer, ¿verdad?, un tratamiento de ataque, disminuir la glucosa, normalizar los niveles y ahí sí después podemos a la larga, quién sabe, pasar a vía oral y ahí va a depender bastante principalmente del compromiso del paciente con su patología. O sea, si el paciente es comprometido con su enfermedad, y por eso digo, por eso, claro, y ahí pues está el tema de hablar, ¿verdad? Yo siempre le digo, hablar, de que ahora esto necesitas, más adelante,
Si baja tu glicada, puedes volver a vía oral, porque eso es lo que muchas veces la gente no quiere, la parte de inyectarse, ¿verdad? Porque es todos los días, vas más veces al día, entonces siempre hablar al paciente, ¿verdad?, de los beneficios y de la importancia de las medidas no farmacológicas, que es lo que hacen el curso, porque de nada va a servir que le estemos dando insulina, 20 unidades, y claro, ¿verdad?, y sigue cargando, o sea, simplemente vamos a estar empatando, o sea, tiene que haber un déficit para poder compensar. Bueno, la clínica entonces, generalmente poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. El tipo 1 suele debutar con una cetoacidosis diabética. La tipo 2, ¿verdad?, generalmente es más insidioso, son pacientes metabólicos, ¿verdad?, como ya vimos. Las complicaciones, tener en cuenta también el tratamiento, medidas farmacológicas, no farmacológicas. Acá vemos las no farmacológicas, la dieta, el ejercicio, fármacos y obviamente tiene que haber autocontrol. Bueno, el manejo tiene que ser multidisciplinario, porque difícil es una persona que toda su vida tuvo un estilo de vida, de la noche a la mañana exigir que haya un cambio. O sea, tiene que ser un manejo multidisciplinario. Y también, por sobre todas las cosas, tiene que haber un compromiso de la familia. O sea, necesariamente la familia también tiene que apoyar. O sea, si van a cuidarse, todos tienen que cuidarse. Si no, es difícil, ¿verdad? El paciente con su platito de su pollo y ahí comiendo pizza. Sí. Sí. Claro, y es que es así, lastimosamente es así. Es muy bueno, es muy bueno. Sí. Pero, sí, pero ¿cuál es el problema? No. O sea, la misma cosa, ¿verdad? Del tiempo. O sea, es muy bueno mientras que el paciente, claro, por eso, o sea, tiene el tiempo que utiliza, tiene que aprovechar para hacer su cambio, ¿verdad? O si no, pasa la misma cosa, deja de usar y sube todito. Pasa lo mismo con los bariátricos, ¿verdad? Necesariamente tiene que ser. Sí, o si no, macanás. No, imposible. No, yo siempre le digo a la gente, no es fácil. No es que la obesidad es una enfermedad, ¿verdad? Es una enfermedad metabólica, porque la grasa visceral se comporta como un órgano endocrino, ¿sí? Se comporta como las adiposinas, liberan ahí todos sus neuropéptidos, todo. Entonces, implica un compromiso. Bueno, volviendo a nuestro tema, las complicaciones. Las complicaciones pueden ser agudas y pueden ser crónicas, ¿sí? Las agudas son aquellas que aparecen en forma rápida, en un curso de tiempo, y también tienen un efecto que, si no se maneja en la forma adecuada, si no recibe tratamiento oportuno, también pueden ser potencialmente mortal, que son la hipoglicemia, la cetoacidosis diabética y la descompensación hiperosmolar, o el estado hiperglicémico hiperosmolar o síndrome hiperglicémico hiperosmolar. Las crónicas van a depender si es en los vasos pequeños
o si es en los vasos grandes, ¿sí? Microvasculares o macrovasculares y las complicaciones no vasculares. Entonces los cuadros crónicos, las no vasculares pueden ser la gastroparesia diabética, la disfunción sexual y las afecciones de la piel. Y las vasculares, las microvasculares, ¿qué quiere decir? La afectación de los pequeños vasos, ¿sí? Yo siempre digo que el estado de hiperglicemia es como si fuese un estado proinflamatorio constante, en donde los vasos, ¿verdad?, van a ser dañados. Entonces, ¿qué pasa? Afectan los vasos pequeños, la retinopatía diabética, la nefropatía y la neuropatía. Las macrovasculares son las enfermedades cardiovasculares, isquémicas, la enfermedad arterial periférica y el ACV. Bueno, la parte aguda tenemos la cetoacidosis, que tiene ciertos valores de diagnóstico, la glicemia mayor a 250, el estado de cuerpos cetónicos en orina, acidosis metabólica y bicarbonato bajo. Pueden ser desencadenados, por ejemplo, el paciente que abandonó su medicación, si el paciente está con un cuadro infeccioso, transgresiones alimentarias, traumatismo, cirugía, ¿verdad? O conjuntamente con otras endocrinopatías. El paciente va a tener náuseas, vómitos, dolor abdominal principalmente y obviamente requiere un manejo rápido, oportuno y eficaz porque puede llevar al coma. Entonces acá vemos, ¿verdad? Tenemos una deficiencia de insulina, un aumento de glucagón, como les dije, disminución, por lo tanto van a haber poca azúcar, poca glucosa captada, ¿verdad?, en la parte muscular. También hay una lipólisis. Entonces ocurre, ¿verdad?, una degradación de proteínas, se activan otras vías, se van formando mayor cantidad de glucosa. Esto lleva al estado de hiperglicemia y también porque se activa el mecanismo de la parte de los lípidos. Esto lleva a la formación de cetonas y es lo que hace la cetoacidosis o la acidosis metabólica, ¿verdad? Entonces, y tengan en cuenta, ¿verdad?, cuando hay un estado de hiperglicemia, acuérdense, el agua, todo nuestro cuerpo va por difusión. Entonces, el agua va, ¿verdad?, pasa donde hay el estado de hiperglicemia. Entonces, el paciente, ¿qué tiene? Deshidratación. ¿Entienden? Por eso dan cefalea, náuseas, vómito, tienen deshidratación. Entonces, hay una hiperglicemia, diuresis osmótica, pérdida de agua, electrolito, deshidratación, y esto lleva a una insuficiencia circulatoria. Por eso es que el manejo de estos pacientes requiere mucho volumen. Ustedes cuando vayan a sus prácticas van a ver que el paciente que está en hiperglicemia, lo primero que le hacen es le cargan muchísimo suero. ¿Por qué? ¿Verdad? Claro, por el estado. Claro. Importante dato. En el examen físico, taquipnea, expiración de Kussmaul y todos los signos de deshidratación. Entonces, glicemia por arriba de 250, acidosis metabólica con anión GAP, potasio normal, leucocitosis, fósforo y magnesio bajos. Tratamiento, sueroterapia y insulina, ¿verdad?, para llegar a guardar todo el azúcar que está guardado. Y también corregir el potasio. Claro, sí o sí. Bueno, luego tenemos el síndrome hiperglicémico hiperosmolar, que acá justamente hablamos ya de hiperosmolar. ¿Por qué? Porque va a haber un aumento importante de la osmolaridad, o sea, el nivel de glucosa va a estar más elevado, o sea, más de 600. Acá cuerpos cetónicos pueden ser positivos o negativos, el pH también
va a estar levemente acidótico, la osmolaridad sérica va a ser elevada y bicarbonato también va a estar bajo, pero no tan bajo como en la cetoacidosis. Entonces también la misma cosa, el factor desencadenante, ¿verdad? Al igual que el otro, acá la principal diferencia es que la secreción residual de insulina es capaz de minimizar, impedir la cetosis, o sea, no llega a formarse cuerpos cetónicos, pero sí hay un estado elevado de glucosa. Y los factores desencadenantes, ¿verdad? Principalmente en ancianos, secundario a un cuadro infeccioso, abandono de medicación, transgresión alimentaria, etc. Deshidratación profunda, el estado hiperglicémico hiperosmolar es el que más suele ir acompañado de deterioro del nivel de conciencia. Clínicas neurológicos inclusive pueden tener convulsiones o hemiplejías. El paciente va a tener hiperglicemia grave, hiperosmolaridad plasmática, acidosis metabólica, deterioro de la función renal y elevación de la creatinina, la urea y el nitrógeno ureico. Tratamiento también es, acá como el nivel hiperosmolar es mayor, el déficit de líquido es mayor, entonces requiere también mayor cantidad de líquidos. Y tratamiento también insulina, y obviamente también tenemos que reponer potasio. Y la hipoglicemia también viene a ser una complicación menor a 70. Esto suele verse principalmente en el contexto de un tratamiento con hipoglicemiante y que no se toman los debidos cuidados. En este caso, entonces, ahí también puede ser por un aumento de las hormonas contrarreguladoras. Y el paciente puede tener síndromes neurogénicos y también autonómicos como sudoración, diaforesis, palidez y también la parte neurológica por la neuroglicopenia, o sea, por el nivel bajo de glucosa en el cerebro. Entonces pueden ser palpitaciones, como le dije, palidez, temblor, ansiedad, sudoración, hambre, parestesia y la parte neuroglicopénica, cefalea, pérdida de capacidad para concentración, visión borrosa, pérdida de conocimiento, convulsiones y focalidad. Tratamiento es con suero hipertónico, ¿verdad? Y hacer los controles. Ahí está. Bueno, vamos a hacerle nuestro